Séptima regularización extraordinaria de migrantes en nuestro país. Según cálculos del Ejecutivo, podrán acogerse a ella 500.000 de personas que ya residen aquí. La regularización extraordinaria va dirigida a quienes hayan llegado a nuestro país antes de 2026 y puedan demostrar su residencia ininterrumpida durante al menos 5 meses. Estos migrantes que están ya en nuestro país sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la seguridad social ni a la hacienda pública, precisamente por estar en situación irregular. Liliana viene a informarse a este centro de servicios sociales. Los antecedentes, que es súper importante, también algunos documentos pues que certifiquen obviamente que hemos estado acá 5 meses. María, 4 años, y también confía en acabar con los abusos laborales. Nos da mucha frustración, sobre todo que le digo que a veces trabajamos y a veces no nos pagan. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene abierta la investigación de este suceso de Miranda de Ebro como un presunto delito de género. Tenían 58, 78 y 23 años. El caso se investiga como de género porque Dolores era la expareja del presunto autor del fuego. También ha muerto la madre de ella y una vecina. No constaban denuncias previas. Es una persona que no ha planificado el hecho, que ha sido completamente impulsivo, producto de determinadas circunstancias contextuales y personales del individuo. Y uno de ellos es que cuando comete el hecho se ponga en contacto con la persona con la que tenía de amante para contarle lo que había hecho y para contarle, según manifiesta este testigo, que también le habló de su hijo, que no sabía qué podría pasar una vez que ya ha ocurrido el hecho. Quien planifica y organiza un crimen, lo primero que hace es evitar transmitir el crimen a otra persona. Eso nos reafirma más en la baja inteligencia y en que no era un crimen premeditado. I started saving the skeletons and preserving other parts, and one thing led to another. It took more and more deviant type behaviors to satisfy my urges, and so it just spiraled out of control. Why the cannibalism? It made me feel like they were a permanent part of me. Bienvenidos a una nueva entrevista, en este caso presencial. Como veis, no estamos en nuestro fondo de siempre, estamos en un fondo totalmente diferente porque estamos en un despacho de abogados. Antes de empezar con la entrevista y con la invitada que tenemos hoy, deciros que hemos tenido un pequeño paréntesis, no hemos estado mucho tiempo haciendo estas entrevistas, tanto online como presencial. Y nada, no sé si tú quieres aportar algo. Bueno, pues eso, que hemos parado bastante tiempo por proyectos personales, trabajo y pues un montón de cosas. Como ustedes saben, hacer estos videos pues lleva tiempo y mucha paciencia, entonces pues lo hemos dejado de un lado porque la verdad es que no queríamos hacer las cosas a medias y por eso pues nos hemos demorado tanto y estamos súper felices de volver, sobre todo en esta entrevista, que es la primera vez que hacemos una entrevista con una invitada tan especial y de manera presencial. Sin nada más que añadir, empezamos. Entender el crimen no es solo conocer la ley, es entender la mente de quien la rompe. Abogada especialista en Derecho Penal, con su propio despacho y un máster en Criminología y Psicología Criminal. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Marta Gaviria. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, antes de empezar con la entrevista como tal, deciros que para que tengamos más visualizaciones, más visibilidad, sería genial si compartís, si dejáis un comentario diciendo algo que os ha parecido interesante, también dejando vuestra opinión con respecto a diferentes temas que se van a tocar. Hay temas delicados, hay que decirlo, y nada, que le deis like, compartáis y os suscribáis. Dicho esto, pues empezamos ya con la entrevista. Bueno, Marta, para quien no te conozca, que es básicamente la gente que te está viendo allí, dinos un poco por encima quién es Marta Gaviria. Pues bueno, Marta en lo personal es una persona muy leal, muy emotiva y sobre todo muy empática. Y más a nivel profesional, pues soy abogada, trabajo actualmente en Grupo Lex Abogados con mi compañera y me dedico especialmente al tema penal y al tema civil.
pero al final, dentro y fuera del despacho, soy la misma, una persona que se implica al 100% en todo lo que haces. Bueno, ya que nos has comentado un poco sobre quién es Marta y lo que haces, cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser abogada? Pues bueno, a ver, realmente nunca lo he sabido al 100%. Yo quería ser al principio periodista, pero bueno, desde muy pequeñita, pues es verdad que todo el mundo me decía que tenía madera de abogada, porque defendía pues en el patio del colegio, cuando había peleas, yo era como siempre la que me guiaba, ¿no? Entre la gente. Entonces, bueno, surgió un poquito ya cuando empecé a estudiar, que me empezó a interesar mucho el tema de, sobre todo, la psicología criminal y entender pues cómo funcionaba un poco el tema del crimen, y ya decidí pues empezar a hacer derecho. Y de ahí me especialicé y poco a poco pues me convertí en abogada. Dicho, bueno, como te estamos viendo, como te están viendo allí, eres una persona muy joven. Eres una persona muy joven que ha empezado en este sector del derecho. Y bueno, con tu trayectoria que tienes, bueno, se puede decir la edad que tienes, ¿no? 27. 27 años. Con la trayectoria que tienes en este sector del derecho, ¿tú crees que tu edad ha sido un obstáculo o una ventaja en el ámbito del derecho? Pues yo creo que ha sido ambas cosas. O sea, por un lado es verdad que cuando empiezas en el mundo de la abogacía, tener poca edad es un factor negativo, porque la gente suele mirarte y suele pensar, ¿y esta cómo va a saber con 27 años lo que tiene que hacer? O entras a un juzgado y a lo mejor te enfrentas a gente con mayor experiencia, mayor edad, y te miran por encima del hombro. Pero bueno, yo creo que también es una ventaja en el sentido de que entiendo que la experiencia y el trabajo no está determinada por la edad, está determinada por la implicación y la persistencia que tenga una persona. Claro, de hecho esto va en relación a otra pregunta que te vamos a hacer más adelante, que también tiene que ver con colegas o con compañeros, ¿no? De trabajo, compañeros del mismo sector, jueces incluso, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para después. Entonces sí crees que puede ser un obstáculo, ¿no? Creo que es un obstáculo, pero también una ventaja. Vale. Claro, porque te codeas también con gente que tiene más trayectoria o que ha llevado casos más difíciles y te puedes retroalimentar, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque la gente también piensa que cuando tienes menos edad tienes menos experiencia, que Claro. en parte sí es verdad, pero tampoco implica nada ni implica que otra persona sepa más que tú. Al final es trabajo, estudio y preparación. Claro. Claro, además que al ser tan joven también tienes otra perspectiva y creo que también es una de las ventajas, que es que los mayores muchas veces, no todos, pero digamos que llega un punto de nuestra vida que nos quedamos como estancados. Y alguien joven, pues aunque con menos experiencia, también es una amenaza, porque se conoce mejor el sector, vas a tener más ventaja con ciertos clientes, con ciertas cosas, con más experiencia. Incluso yo creo que también te has de haber fijado que con personas mayores, tú no solo las ves para retroalimentarte de forma positiva, sino negativa. Digo, decir que Claro. este lo hizo mal, No, yo ya por sé ese por dónde camino. no ir. Bueno, nos habías comentado al principio que habías hecho un máster en criminología y psicología criminal. Cuéntanos, ¿qué te decidió o qué fue lo que te llamó la atención para hacer este estudio? Pues a ver, principalmente fue curiosidad, porque cuando tú estudias Derecho, aprendes pues desde una perspectiva más teórica, pues qué es el delito, qué requisitos tienen que cumplir, cuáles son las partes, etcétera, etcétera, pero nunca profundizas realmente en cuál es el móvil o el motivo que le lleva a alguien a hacer eso, ¿no? Entonces, yo pensaba que era una parte muy importante como abogada el indagar en qué motivaciones tiene una persona para hacer ciertos actos y también pues para poder entender a la persona que viene a tu despacho. Entonces pues fue un poco curiosidad y entender también cómo funciona la mente de una persona que comete un crimen. A mí eso me parece súper interesante y también un poco arriesgado desde algún punto de vista, ¿no? Pero sí que es cierto que al tener, pues, por ejemplo, este despacho y tal, también es súper ventajoso eso, ¿no? Claro. Yo una pregunta que me estaba haciendo, y supongo que mucha gente se hará, es ¿qué estudia exactamente la psicología criminal?
Bueno, pues la psicología criminal es una rama que realmente no tiene nada que ver con el derecho en sentido estricto, porque es una rama más bien sanitaria, que tiene que ver con la psicología, pero lo que hace es pues estudiar cómo funciona la mente de una persona, qué tipo de trastornos puede llevar a una persona a cometer ciertas cosas o qué tipo de trastorno de la conducta puede llevar a que una persona realice ciertas actuaciones y bueno, eso un poco estudia pues la conducta y el comportamiento de un humano. Con respecto a lo que acabas de decir, ¿crees que es posible entender realmente por qué alguien comete un crimen? Y según desde tu punto de vista, ¿qué crees que es peor? ¿Alguien que comete un crimen estando consciente de que es algo malo o alguien que lo comete y no es tan consciente? Bueno, pues a ver, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que entenderlo nunca lo entiendes porque al final la mente humana no es una ecuación y hay muchas pues, cosas que pueden surgir y que no necesariamente determinan un comportamiento, ¿no? Pero bueno, si te puedes acercar, puedes analizar, al final los estudios pues también llevan a que ciertos patrones que se repiten en ciertas circunstancias dan lugar a un resultado. Entonces, bueno, entenderlo yo creo que nunca lo entiendes al 100%, pero sí te puedes acercar a ello. Y con respecto a la segunda pregunta, pues, a ver, a mí me da más miedo una persona que lo hace de manera consciente que una persona que no... Al final una persona que no lo hace conscientemente es porque tiene algún tipo de patología, enfermedad o otra cosa que le ha llevado a ello, pero una persona que lo hace consciente sabiendo cuál es la motivación de su acto y qué resultado va a producir, creo que es mucho más grave. Y por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad o algo, por ejemplo, sin ir más lejos, que es la siguiente pregunta que tenemos para ti, ahora mismo pues están los temas de crímenes, ¿no? De las series y todo eso, ¿no? Muchos asesinos, muchas mentes criminales, como Ted Bundy, Ed Gein, Jeffrey Dahmer, ¿no? Que ha habido un montón de series o miniseries, mejor dicho, en las plataformas con respecto a ellos. Para ti, ¿cuál es el perfil criminal que más te ha impactado? Pues para mí, la figura del psicópata que todo el mundo conoce, pero más bien bueno, lo que se denomina el psicópata integrado, que al final es una persona que puede ser tu pareja, puede ser tu vecino, puede ser tu médico, que son personas que a simple vista pues parecen normales, personas que se integran muy bien en la sociedad y que al final, pues como en todas esas series, pues tienen algún tipo de patología o trastorno y hacen cosas realmente pues perversas. Existe una línea muy fina entre la empatía y tu trato profesional como abogada en cuanto a los clientes. ¿Cómo gestionas eso emocionalmente? Por ejemplo, cuando un caso a ti te toca mucho o es un caso que tú dices, "Uf", ¿cómo lo gestionas personalmente cuando sales del despacho, en tu casa? A ver, yo siempre que hablo con gente que me pregunta, siempre la típica pregunta es, ¿tú defenderías a un asesino? Bueno, pues la respuesta es sí. O sea, al final cuando tú ejerces como abogado tienes que diferenciar muy bien lo que es tu moral de lo que es la realidad profesional. Entonces es verdad que yo pienso que nunca puedes perder tampoco esa parte sensible o emocional, porque también es la que te ayuda pues a empatizar con tus clientes, a entenderles, a acompañarles. Pero sí que creo que hay veces que muchos abogados tenemos que poner una línea entre lo personal y lo profesional, porque nos llevamos muchas cosas a casa que bueno, pues en ocasiones son muy difíciles de gestionar y te acompañan durante mucho tiempo, porque son procedimientos que duran mucho tiempo. Y bueno, ¿cómo lo gestiono yo? Pues cuando sales de aquí intentas pues hacer otras cosas, estar con amigos, gimnasio, despejar un poco la mente, ¿no? Pero bueno, hay que saber diferenciar eso, lo que es profesional de lo que es personal y ya está. Yo creo que para mí sería muy duro. Yo, si fuese abogada, evidentemente no. Pero, por ejemplo, alguien que ha cometido abuso sexual a un menor. Bueno, a ver, al final,
O sea, obviamente entra la moral que un abogado defienda un abuso a un menor o un asesinato no implica que esté de acuerdo con esas actuaciones. Simplemente el abogado es una figura que acompaña y todo el mundo tiene derecho a la defensa porque estamos en un Estado de Derecho, pero no significa que estemos de acuerdo. Obviamente esos temas se tocan más, pero bueno, también es verdad que yo creo que un abogado se va fortaleciendo un poco cuando va viendo ciertas cosas. También es verdad. Y justo viene a relación a esta misma pregunta que acabas de hacer, Tatiana. ¿Alguna vez, Marta, has tenido tú que defender a alguien que intuías que era culpable? Y si es así, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo pudiste gestionar? A ver, yo siempre parto cuando un cliente viene a consulta o me cuenta su caso, pues siempre intento confiar de primeras en lo que él me dice, ¿vale? Luego hay gente que viene y te cuenta la verdad de primeras, te dice que lo ha hecho y ya está, y lo tienes que defender. Entonces, bueno, yo creo que el papel de un abogado no es tanto juzgar, porque para eso ya hay otra figura que es un juez, sino pues entender, acompañar y sobre todo, pues al final garantizar que los derechos fundamentales de esa persona, sobre todo el derecho de defensa, pues esté protegido. Y bueno, pues en esos casos la función de un abogado es buscar las estrategias más oportunas para conseguir lo mejor para esa persona. Al final el derecho de defensa, como yo digo siempre, un abogado no es mago. Si la justicia va a intervenir, pero bueno, la función de un abogado es intentar que salga lo más favorable posible. Claro, por ejemplo, si alguien que ha cometido un delito, como puede ser, acabamos de poner el ejemplo de sexual, pues imagínate que no te cuenta la verdad, ¿vale? Y luego le condena, por así decirlo, o tú ya sabes cuánto le pueden condenar a una persona que ha hecho ese tipo de delito. Tú, sabiendo luego, hablando con el cliente, sabes si te dice la verdad, si no te dice la verdad, si te aumenta una historia, si te quita una parte de la historia, y luego a la hora de, tú ya sabes los años que le pueden caer, ya piensas en cuánto puedes descontar, de cuánto puedes disminuir de años, o cómo lo puedes gestionar eso. A ver, ¿cuánto lo puedes disminuir? No, porque no depende de ti el cuánto le van a disminuir cuantitativamente en años, sino que al final lo que hace un abogado pues es buscar estrategias para reducir una posible condena. Yo creo que la primera meta de un abogado es obviamente intentar que absuelvan a tu cliente y luego la siguiente parte sería buscar oportunidades para reducir la pena con pues ciertas cosas que prevé el Código Penal e intentar pues que su condena sea lo más favorable posible si la absolución pues no fuera procedente. Pero ¿cómo gestionas tú eso de que no te cuente la verdad desde el principio y luego te esté contando una historia totalmente diferente o aumente o quite cosas? Pues a ver, a mí... Porque al fin y al cabo eso le puede perjudicar a él mismo. Eso le digo yo siempre a mis clientes, siempre que entra les digo, por favor, cuéntame la verdad. Es verdad que mucha gente siente cierta repulsión a contar de primeras la verdad por que a lo mejor se siente juzgado, ¿vale? Pero los abogados realmente no juzgamos. Yo, porque venga una persona a contarme que lo que ha hecho, no voy a pensar peor de él, ni le voy a juzgar de primeras. Voy a intentar defenderle y buscar pues la mejor solución posible a lo que haya hecho. Bueno. Claro, cambias totalmente, o sea, ya no eres Marta, sino eres Marta la abogada, entonces como que no... Claro, y además que los abogados, yo creo que la parte más buena que tienen es que dan una visión objetiva de toda la situación. O sea, ahí no entra subjetividad, no entran conflictos que tengan ellos, no entran circunstancias personales. Es una situación objetiva, hay un hecho y hay que buscar solucionarlo aplicando la ley y aplicando el derecho. Volviendo un poco a un tema que tocamos al principio de la entrevista, que era con respecto a tu edad, ahora viene una pregunta. ¿Crees que por ser mujer has vivido situaciones en las que tu género te haya influido cómo te tratan tus colegas, jueces, clientes incluso?
Sí, a ver, no puedo decir, es verdad, no me he sentido en ningún momento discriminada por por mi género. Pero sí que es cierto que creo que hay pensamientos, sobre todo en abogados más mayores, que sí que generan un cierto desequilibrio. Yo sí me he encontrado situaciones en las que pues llegas a un juzgado y a lo mejor un compañero mayor que tú te pregunta, pero tú eres la abogada, o cosas así que te quedas un poco sorprendido, ¿no? Pero bueno, a ver, en general no puedo decir que sienta discriminación. Sí que creo que la profesión es una profesión en general un poco orientada hacia el hombre. O sea, siempre y cuando te preguntan o piensan en un abogado, la imagen que se te viene a la cabeza es un hombre. Siempre, no una mujer. Entonces sí que creo que para acceder a ciertos puestos en el mundo de la abogacía o ciertas empresas, a lo mejor de más prestigio, sí que suelen optar por hombres antes que por mujeres. En España una mujer puede denunciar a un hombre por género sin pruebas, sin testigos, solo con su propia palabra, básicamente. Y ese hombre puede acabar incluso en la cárcel. Yo me pregunto, ¿dónde queda aquí la presunción de inocencia? Porque si es así, en España estoy hablando, todos los hombres que una mujer nos ponga una denuncia por algo que incluso puede ser inventado, que hay seguro que hay muchas mujeres que seguro que es verdad lo que dicen, pero siento que otras muchas más no. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia del hombre ahí? A ver, yo creo que la presunción de inocencia siempre existe, pero sí que es verdad que en el ámbito de la violencia de género está un poco mal regulada, sobre todo en cuanto a la gestión, ¿no? O sea, a ver, es verdad que no es que no se necesiten pruebas, sí se necesitan pruebas, pero también es verdad que con la declaración de la víctima, siempre que cumpla unos requisitos que ya ha delimitado el Tribunal Supremo, pues en principio es prueba de cargo suficiente. O sea que realmente lo que tiene que hacer un hombre es probar que no lo ha hecho, que eso en derecho se llama prueba diabólica y es muy complicado pues probar que no has hecho algo si no lo has hecho. Entonces, bueno, yo creo que es una regulación que está muy mal pensada porque además yo cuando empecé a ejercer tenía otra visión completamente diferente sobre este tema y cuando te metes en el mundillo pues acabas viendo que realmente hay muchas más denuncias falsas de las que creemos. O sea, es cierto que hay gente que lo sufre y de hecho la gente que lo sufre de verdad no suele ni siquiera denunciarlo, que eso tampoco es correcto. Pero hay mucha gente que también lo utiliza como estrategia para presionar muchas veces al hombre en ciertos aspectos, a nivel económico, a nivel hijos, o porque una relación se ha terminado y una de las partes no quiere, pues sirve también de presión. Entonces, bueno, yo creo que actualmente el sistema no está funcionando. Creo que hay muchos hombres en este caso que salen perjudicados con estas decisiones y bueno, espero que en algún momento esto cambie y se regule de otra forma y realmente sea justo. Claro, yendo a una cosa que me ha llamado la atención, yendo a las mujeres que no, que no denuncian, ¿vale? Que no denuncian básicamente, aunque es verdad, ¿no? O sea, aunque sea cierto que está sufriendo esa violencia de género, no denuncian. ¿Por qué crees que no denuncian? ¿Por estado de shock? ¿Porque tienen miedo? ¿Por qué crees que...? A ver, yo creo que cuando una mujer realmente está maltratada, al final hay un conjunto de muchas cosas, sobre todo a nivel psicológico. Una mujer maltratada obviamente tiene un nivel psicológico pues muy, muy grave. Normalmente van a terapias, van a muchas cosas. Y creo que el no denunciar pues está precisamente relacionado con miedo. Entonces, por eso digo que las mujeres que realmente están maltratadas, muy pocas suelen acabar denunciando. De hecho, suele acabar en resultados horribles precisamente por no denunciar a tiempo. Pero siempre es aconsejable denunciar en ese tipo de casos que son ciertos. Yo creo que es aconsejable denunciar tanto por parte de mujeres como por parte de hombres. Porque también desde mi perspectiva creo que hay muchos hombres que sufren maltrato y no lo denuncian porque muchas veces creen que van a ser menos o van a ser menos hombres. Y yo creo que esas situaciones también habría que denunciarlas. Claro. Y eso es muy importante. No hay
No sé si tú habrás visto como la tasa de cuánto va variando en porcentajes de las mujeres que denuncian con los hombres. Seguro que los hombres prácticamente no denuncia. Pero también hay que tener en cuenta que también estoy subiendo un poco de la cultura machista, lo que tú dijiste, sentirse menos hombres, vergüenza. También muchas mujeres que no denuncian pueden que también no hayan tenido este perfil psicológico que tú mencionas, sino también por la misma vergüenza o presión. O sea, yo no conocí, pero escuché a alguien que tuvo un ataque de este índole sexual y no denunció porque se encontraba, digamos, en no un mal sitio, mal momento, sino que simplemente estaba disfrutando con unos amigos, se fue a orinar y le pasó lo que le pasó y no denunció porque le daba vergüenza. Porque le daba vergüenza, o sea. Entonces yo siento que más que nada las denuncias tanto de hombres como de algunas mujeres, llevando que tienen este perfil psicológico que mencionas, también es por vergüenza, porque la misma sociedad pues nos ha dictado cómo deberían ser las cosas. Pero a mí me parece muy heavy, o sea, me parece muy heavy que de pronto se le pueda joder la vida a un hombre por una denuncia falsa. O sea, es un ejemplo. Yo tengo una pareja y me hace algo y yo de venganza voy y lo denuncio, pues mira, ahí te vas a quedar recordándome toda la vida porque en tu expediente va a aparecer que tienes Sí, una porque denuncia. además la mayoría de denuncias falsas son por eso, son porque a lo mejor ellas no asumen una ruptura o presiones económicas de oye, págame más, no me pagas, entonces te denuncio. O sea, son patrones muy reiterados que realmente ellas denuncian por violencia de género, pero a quienes están maltratando psicológicamente es a ellos. Entonces, ya, bastante duro. Es un tema que a lo mejor mucha gente va a discrepar en este video, pero pues, a ver, hay dos caras de la moneda, entonces Claro. siempre hay que tener en cuenta. Ya estamos aquí para hablar de todo, Claro. de diferentes perspectivas, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, yo creo que esto no es una cuestión de género ni es una cuestión de discrepancias políticas, es una cuestión de justicia. Si hay un delito, se tiene que penalizar igual para unos y para otros. Entonces, si un hombre está maltratado, pues igualmente también se le tiene que proteger y también se tiene que dar soluciones a esas situaciones. No creo que... Es cierto que las mujeres sufren una parte más de presión. Claro. Y es verdad que hay muchos más casos de mujeres que sufren pues agresiones sexuales y eso obviamente hay que protegerlo y hay que erradicarlo completamente, pero hombre, también hay que ver la otra cara de la moneda y al final detrás de un hombre también hay una persona, también hay alguien que sufre y también tiene hijos, también tiene familia, entonces bueno, yo creo que hay que limitar un poco las cosas. Claro, porque no se trata de porcentajes, a quién le hacen más o a quién le hacen menos, sino más bien de justicia. De que tú haces esto, pues tú pagas esto, no como que, bueno, es que tú como eres un porcentaje mayor, pues vamos a hacer más énfasis en ti. No me parece. O sea, que es verdad que, o sea, que lástima que nosotras estemos arriesgadas a ese tipo de cosas. Pero pues existen estas dos realidades porque son realidades. ¿En qué crees que se diferencia la forma de ejercer tuya respecto a las generaciones anteriores? De lo que hablábamos un poco de las personas mayores que están en este sector. Pues a ver, yo creo que las personas mayores nos han enseñado y nos siguen enseñando mucho. Ellos son los que al final pues, nos han dado la experiencia, nos han dado el respeto en tribunales, por ejemplo, pues la forma un poco de ejercer lo que es el derecho más tradicional. Pero también creo que el ser más joven pues da ciertas ventajas a nivel pues utilizamos más redes sociales, somos capaces de hacer más cosas o facilitar más la vida de los clientes pues a través de otras herramientas online. Creo que también podemos utilizar un lenguaje mucho más cercano. O sea, yo creo que la figura del abogado siempre se ha visto como muy distante. Tú ibas a un abogado y parecía que era una cosa como muy grave y te ponías nervioso. Y yo creo que pues el ser más joven lo que te da es más confianza, más cercanía. No vas al abogado asustado, vas con ganas de hecho, nosotros tenemos muchos clientes que son a día de hoy amigos. Entonces, bueno, yo creo que es otro aire, pero creo que también es importante la experiencia de los más mayores. Claro.
Sí, que bueno, que al fin y al cabo esa distancia o rigidez también es lo que los ha guiado, ¿no? A hacer lo que es hoy el tema de la abogacía. Está muy interesante y me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Qué piensas sobre cómo las redes sociales y los medios de comunicación influyen en la percepción de los juicios criminales? De los juicios y los criminales. Bueno, a ver, yo creo que las redes tienen una parte muy buena, pero también tienen una parte muy mala. Y es que al final en redes sociales todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre todo el mundo y sobre todas las situaciones sin realmente conocer el fondo de todo ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las redes pues son un instrumento que ayudan a prejuzgar muchas situaciones que realmente no son así y no conoces lo que realmente ha pasado. Creo que la gente muchas veces se adelanta y genera opiniones que también, hombre, pues producen un efecto muy negativo en la persona que lo vive, porque puede ser que esa persona realmente no haya hecho nada, ¿vale? Se le prejuzgue porque tiene X imagen en redes sociales. Y ya no solo se prejuzga a toda la ciudadanía, sino que incluso los propios tribunales muchas veces se encuentran presionados. O sea, es mi opinión. Por ejemplo, el caso de Rubiales, pues que fue un caso muy mediático y demás. Pues claro, tú te pones a la posición de un juez y dices, todo el mundo está apoyando en redes sociales a la otra parte, ¿cómo voy a llegar yo juez y de repente voy a absolver un caso así? Disculpa que te corte, para la gente que nos está viendo, a lo mejor hay gente que no sabe cuál es el caso de Rubiales. Pues explícanos brevemente qué fue lo que... Rubiales es el expresidente de la Federación de Fútbol Femenina. Y bueno, pues en una celebración parece que le dio un beso a una jugadora y bueno, pues hubo mucha discrepancia con respecto a ese beso, pues si había habido consentimiento, si no. Y fue un caso que generó pues mucha polémica, sobre todo sobre qué se considera o no un abuso, una agresión, bueno, toda esta implicación jurídica que al final, bueno, pues terminó como terminó. Pero claro, si ya las redes se incendian con comentarios, en su mayoría, de gente criticando a Rubiales, pues ¿cómo va a llegar un juez y de repente va a decir, no, yo absuelvo a este señor? A ese juez también se le tiran encima. Entonces yo creo que... Prejuzgan. Influencia pero, mucho. por ejemplo, cuando hay casos muy... Por ejemplo, el caso de Asunta es un tema bastante delicado, pero en este tipo de casos, en este tipo de asesinos y tal, hay, ¿cómo se dice? Jurado popular. Jurado popular. Jurado popular, que son personas a pie de calle, ¿no? Que toman una decisión. Esa gente no tiene, o sea, también sabe las noticias, también sabe y aún así dicta sentencia y a lo mejor se puede equivocar. En este caso yo creo que lo hicieron bien, entre muchas comillas, pero ¿tú qué opinas de eso? Es que, a ver, lo del tribunal del jurado es otro tema aparte, que yo tengo mis partes en contra y mis partes a favor. Creo que lo del jurado al final es un error porque interviene gente que no ve la cuestión de forma objetiva, como la puede ver un abogado, un médico, y determinar en base a algo objetivo si ha pasado o no ha pasado. Son personas como tú y como yo, que tienen sentimientos, que tienen ideas, que tienen percepciones, que tienen ideologías políticas. Entonces, bueno, todo eso influye, obviamente, en un juicio de valor sobre una persona. Si tú, por ejemplo, eres una persona racista y a quien estás entrevistando, bueno, a quien estás juzgando, es una persona de color, ya vas de alguna manera predispuesto a una determinada decisión. Claro. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas y yo creo que no debería existir esa posibilidad, ¿no? ¿Del jurado popular? No, sí, no debería. O sea, imagínate, yo en un momento de rabia lo mismo. Voy a juzgar y a lo mejor la persona no tiene nada, pero yo desde mi punto de vista que no conozco nada, no soy abogada, no soy médico, no puedo ver desde un punto de vista objetivo. Pues mira, solo por cómo me he criado y mis valores y sentimientos, pues para mí, te jodes, por decirlo, ¿sabes?
Bueno, yendo a la siguiente pregunta, el true crime es un fenómeno ahora mismo. No nos vamos a engañar, hay mucha gente, yo entre ellos, que me encanta el tema del true crime, de los crímenes, lo he dicho en anteriores entrevistas. No, más que nada por la información y por cómo te lo cuenta la persona, me veo muchos podcasts. Y aquí es donde quiero yo incidir, es donde te quiero yo preguntar. Como experta, como que sabes del sector, eh, has estudiado sobre ello. ¿Dónde crees que está la diferencia entre morbo e información? A ver, yo creo que la información es todo aquello que te hace entender sobre algo o alguien. Sin embargo, el morbo es aquello que te hace disfrutar. Entonces yo creo que a día de hoy todas las series de true crime, de asesinos en serie, asesinatos, creo que realmente no demuestran la realidad pues de todas estas situaciones. O sea, al final yo creo que se banaliza mucho la figura de la víctima y al asesino se le deja muchas veces como un genio o incluso te llega a dar pena en muchas ocasiones en este tipo de series, te llega a dar pena y sientes empatía por una persona que ha hecho cosas pues probablemente horribles. Por ejemplo, la serie de Jane pues es un chico que al final, si tú ves la serie, te acaba generando una situación un poco de lástima, de pena, con todo lo que hizo y con la gravedad de todo lo que cometió. Entonces, bueno, yo creo que esas series hay que cogerlas un poco con pinzas. Claro. Y eso. Bueno, ahora vamos a un tema que ahora mismo pues está en boca de todos. Ahora, sobre todo en España, está en boca de todos y estamos en mediados de abril de 2026, por si acaso estáis viendo esto en otro momento. Y es que ha entrado ya en vigor el Real Decreto de la regularización extraordinaria, la regularización masiva de inmigrantes en España, que lo ha aprobado el gobierno. Yo quiero preguntarte un poco de qué va este proceso, este procedimiento, por qué creo que hay un plazo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué piensas sobre cómo lo han gestionado? Y sobre todo, pues, tu punto de vista, ¿no? Tu opinión con respecto a todo esto. Bueno, pues a ver, la regulación es un real decreto que se llevaba ya pensando mucho tiempo. De hecho, en España han existido varias regulaciones de este tipo. Sí que es cierto que con requisitos diferentes, pero bueno, han existido. Entonces, el objetivo principal era pues regularizar a todas aquellas personas que ya estaban en España para que pudieran acceder a un mercado laboral en condiciones dignas, porque hay mucha gente que pues, se dedica a trabajar en negro. Es verdad que mucha gente viene en una situación un poco precaria y al final no acaban de escalar porque precisamente no pueden acceder al mercado laboral. Claro. Por no tener su regularización en el país, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es una propuesta que implica cumplir varios requisitos, pues entre ellos son no tener antecedentes penales, haber entrado antes del 1 de enero y bueno, y luego puedes soltar pues si cumples uno de los tres, o que tengas un contrato, o que seas unidad familiar, o que estés en una situación de vulnerabilidad. Esto, bueno, yo hice un curso en el Colegio de Abogados hace relativamente poco y es verdad que todos los abogados nos llevamos una sorpresa el día que se aprobó porque, bueno, se introdujeron pues varios requisitos que no se tenía constancia de ellos hasta el mismo día que bueno, pues que se aprobó. Entonces, si tuviera que dar mi opinión, creo que es una regularización que sí es necesaria, pero creo que no se ha hecho de manera correcta, sobre todo en cuanto a plazos, a gestión. Creo que todo esto se tendría que haber pensado mucho antes. Ya no solo ha entrado tarde en vigor, que ha entrado 15 días después, sino que se va a seguir alargando porque no hay gestión interna entre las administraciones públicas, entre asociaciones. Ahora piden un informe de vulnerabilidad que es prácticamente imposible acceder a él a día de hoy. De hecho, las instituciones no saben ni tienen orden por el momento de cómo se va a expedir este informe. Entonces, bueno, creo que la gestión no ha sido correcta y también creo que ha sido un poco pues poner el caramelo en la boca a un niño y luego quitárselo, porque en principio iba a ser una regulación sencilla en la que iban a poder entrar muchísimas personas y resulta que cada día se van poniendo más trabas
que van a hacer imposible pues, que mucha gente realmente pueda acceder y que haya muchas denegaciones en materia de extranjería, prometiendo a la gente que ya se iban a regularizar y realmente pues no va a ser así. Ya, sí, yo me pongo a empatizar con la gente y digo, estás jugando con la vida de esa persona porque esa vida, o sea, esa persona tiene una vida que, bueno, gracias a Dios yo no he tenido eso de estar irregular en un país, pero Yo sí. es una, pero seguro que te pone muchos obstáculos, muchísimos, incontables. Entonces, que le digas, te vas a poder regularizar y luego 2 días antes, ¿no? Creo que ha sido 2 días antes de que se puedan presentar los expedientes, ponerle esta traba, para eso no hubieras dicho nada. Y encima, yo lo que tengo entendido es se hizo como la noticia, se hizo eco a finales de enero. Entonces, si tenemos el informe de vulnerabilidad que has dicho que se necesita, si lo hubieran dicho un mes después o pocas semanas después de que se haya hecho eco la noticia, habría sido otra cosa totalmente distinta. Hombre, hubiéramos tenido mucho más margen y plazo, pues igual que los antecedentes que los tienen que pedir a sus países y los llevamos pidiendo pues hace 2 meses para que cuando entrara en vigor pues tuviéramos toda la documentación preparada, si esto se hubiera avisado, lo hubiéramos preparado de la misma manera hace muchos meses antes y no ahora. Vamos, yo creo que ha sido una decisión que de hecho no se preveía en ninguno de los borradores, en ninguno se ha previsto en el último momento a última hora. Claro. A mí me genera bastante pena porque yo gracias a Dios ya tengo pues mi permiso, pero claro, yo por ejemplo tengo personas que recién que cumplían con los requisitos iniciales y estuve diciéndole a todo el mundo, oye, pongan cuidado a esto que va a salir en tal fecha supuestamente, esto y ya está, y cuenta que tenga los 5 meses, los antecedentes, vete buscando, tal, y la gente, sí, ya tengo todo, sí, ya están, bueno, y ahí, las personas que yo conozco son personas más o menos de mi edad, y el requisito de vulnerabilidad muchas no aplican. Entonces es como que, guau, estaban tan esperanzados, estaban tan... Es que para que ya le digan que no. Y es que aquí en España la verdad es que es muy difícil regularizarse. O sea, para ciertos países, no sé si para todos, creo que para unos es más fácil, hay más opciones, dependiendo del país de que vengas. Pero en mi caso, por ejemplo, fue muy tardado. Yo estuve mucho tiempo en negro. Entonces, claro, yo estaba súper emocionada porque sé que gente cercana a mí iba a poder acceder a esto. Y ahora con esto es como que, ¿y ahora qué hago? Ya tenía todo. ¿Y ahora qué hago? Buscar otras vías, otras opciones, esperar más tiempo, seguir trabajando en negro, que mucha gente se aprovecha de eso y te paga, o sea, ni la mitad. Entonces es como que yo siento que hubo más gestionamiento. Porque todo eso, si se hubiese hecho con tiempo, como tú dices, la gente ya podría haberse preparado y bueno, esto es lo que me espera, aplico, no aplico, doy el paso, no doy el paso, no me estreso tanto, no invierto dinero, que eso también pues es otro factor, que aparte de que no trabajas o trabajas en negro, tienes que invertir dinero, sí o sí, como sea, tienes que buscar el dinero para poder sacar tus papeles. Entonces, sí, a mí me da como un poquito de impotencia, ¿no? Pero más que nada tristeza, porque yo he estado como en esa situación y si me dan la esperanza de que voy a tener los papeles y en un momento u otro me dicen, no, pero espera, no es así, te falta esto y no lo tienes. Exacto. Y exactamente, porque has dicho que tienes amigos conocidos que no apliquen a lo de vulnerabilidad que se necesita para ser una persona vulnerable, qué es lo que piden o... A ver, es una cuestión que está todavía muy en el aire porque es verdad que el Real Decreto presume la vulnerabilidad para personas que se encuentran sin papeles, pero también es verdad que tras las incesantes llamadas que hemos hecho a ayuntamientos, a servicios sociales y demás, ahora parece ser que va a haber una entrevista en la que, bueno, pues van a valorar tus circunstancias personales, económicas y demás. Y bueno, pues sabiendo cómo funcionan y que obviamente los servicios sociales tienen unos protocolos para determinar si una persona es vulnerable o no, porque tampoco a todo el mundo se le puede dar la vulnerabilidad, pues no sabemos cómo lo van a gestionar o qué van a considerar que una persona es vulnerable o que no. Entonces, al final va a ser alargar plazos, alargar tiempos y
Y no, yo creo que hay mucha gente que se va a quedar fuera de esto por no poder acceder a ese requisito. Y ojo que, bueno, ahora de pronto puede que cuando se publique este video las cosas hayan cambiado. Claro, esto, cabe recalcar eso, que estamos en abril de 2026 todavía, el 17 de abril para ser exactos. Entonces, Esto a lo pues, mejor sí. se sube en 2 semanas o algo así y tú que lo estás viendo lo ves en septiembre y me dices, pero si al final ha pasado no sé qué cosa, pues Claro, o sea, estamos hablando a día de hoy, a Claro. fecha de hoy. claro. Entonces, pues, Entonces, una cosa también que es con respecto a esto, hay mucha gente, porque tú has contado que tienes un despacho de abogados junto con una compañera, y bueno, llevas tema civil, ¿no? Extranjería, penal, etcétera. Y tú tienes, aparte del despacho, ¿no? Tienes redes sociales y tal, y has recibido comentarios, según tengo entendido, de la regularización de gente, por ejemplo, que dice, bueno, pues ya estáis legalizando o queréis legalizar a gente criminal, a gente que va a cometer delitos, que no es buena. ¿Qué opinión tienes con respecto a este tipo de comentarios que te llevan? Bueno, a ver, yo creo que primero de todo no se va a regularizar a gente que venga ahora. Lo que se va a regularizar es a gente que ya estaba en España. Y bueno, en cuanto a si son delincuentes o no, es lo de siempre. Al final es prejuzgar de primeras y para eso ya están documentos públicos oficiales como son antecedentes penales y policiales que determinarán si una persona realmente es un criminal o un delincuente o no lo es y se determinará pues, si procede su regulación o no, que obviamente un requisito indispensable es no tener antecedentes. Entonces, bueno, yo creo que eso es un filtro pues muy bueno. Yo hablo desde mi propio punto de vista, pues a mí esos comentarios no es que me afecten a mí, pero lógicamente yo vengo de padres que son peruanos. Entonces, claro, no es que me afecte, pero sí que empatizo mucho y tal, y siento que esos comentarios no son nada apropiados, porque siento que no hay que poner a todos en el mismo saco, porque hay mucha gente aquí que viene a hacer lo suyo, a contribuir al país. Hay mucha gente que yo tengo nociones de ello, que viene del extranjero, por ejemplo, mis padres, y quieren mucho a España. Les han tratado muy bien, se han integrado muy bien, no han dejado sus raíces, pero se han integrado muy bien, al igual que también conozco colombianos de diferentes nacionalidades. Pero, ¿qué piensas con respecto a esto? ¿Cómo puede perjudicar a la gente que, por ejemplo, ya está regular aquí, lleva muchos años y aún así les meten en el mismo saco? Hombre, pues yo creo que nunca hay que generalizar. Obviamente hay gente buena, hay gente mala, como en todos sitios, y no hay que generalizar. Ciertamente hay muchas personas que están muy agradecidas de estar aquí, trabajan, se rompen el lomo por sacar adelante a su familia, y bueno, yo creo que esas personas pues también tienen derecho a poder regularizarse y a poder empezar una nueva vida, sobre todo pues en países que lo han pasado mal. Y bueno, pues es verdad que la gente que realmente no venga aquí a trabajar o que su idea o su plan de futuro sea pues criminalizar España, pues también considero que no debería regularizarse. Claro. Es dar una nueva oportunidad a la gente que de verdad se lo merece. claro, y para eso están, cabe recalcar los requisitos. Lastimosamente ya estamos llegando a la recta final de esta entrevista, así que vamos con la siguiente pregunta un poco ya más a nivel personal y de tu opinión. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien de 18 años que está pensando en estudiar abogacía? O a alguien de cualquier edad que quiera estudiar esta carrera. A ver, yo creo que lo que le aconsejaría es que lo piense bien, que estudiar derecho al final se dice mucho, pero es real, es una vocación. No es, mucha gente estudia derecho pues por el prestigio de ser abogado. Realmente si lo haces por prestigio, no lo hagas. Hazlo por vocación. Porque no es un trabajo que o sea, implica mucha gestión emocional, implica mucho tiempo, implica mucho estudio, que muchas veces parece, por lo que ves en las películas, tú ves al típico abogado súper chulo, que tal, pero es que la vida de un abogado realmente no es así. Te llevas muchas cosas, mucho estrés, tienes que saber canalizar muy bien la ansiedad, muy bien el estrés y tienes que ser fuerte porque vas a tener vas a ganar tus casos como los vas a perder y lo vas a tener que asumir y vas a tener que seguir para adelante. Entonces yo creo que es estar preparado,
Al final el prestigio no te va a ayudar en nada, es la vocación la que te va a sostener en los peores días. Luego tienes ciertos clientes que les estás ayudando, te sale bien y eso es un reconocimiento y una gratificación personal increíble. Entonces, bueno, yo creo que si realmente es su vocación, que luchen por ello, que sigan adelante, que luego cuando acaben es muy difícil incorporarse como abogado porque piden normalmente mucha experiencia, piden muchos requisitos, pero bueno, que eso no les suma, que al final todo se consigue y que si en algún momento quieren hacer su despacho, que se lancen, que lo hagan y que al final todo el mundo aprende y todo el mundo coge experiencia por ir día a día trabajando. Excelente, sí. Sí, igual, como nos has ido comentando durante toda la entrevista, es una carrera que necesita bastante fuerza emocional, podría decir, y mucha vocación, porque leyes, derecho... Hay que leer mucho. Hay que leer mucho y palabras no tan conocidas, que son las que se manejan en derecho, entonces, claro, siempre... Pero por eso te instruye, mejor dicho. Bueno, ya nos quedan unas 2 últimas preguntas. Una pregunta bastante personal que quiero que te explayes aquí un poco. ¿Cuáles son tus próximas metas? ¿Qué tienes pensado? Pues a ver, mi meta principal es ir creciendo cada día un poquito más, tanto a nivel personal como profesional, porque al final la profesión también te enseña mucho el tema más personal, más emocional. Creo que el ser abogado también tiene una parte muy humana, en la que, bueno, por lo menos aquí en nuestro despacho, para nosotros todos los clientes son igual de importantes, tengas más, menos dinero, o tu caso sea mejor, peor, con más requisitos o menos. Y nuestra vocación pues siempre es ayudar a las personas como más podamos. Entonces, bueno, yo creo que mi objetivo principal es seguir creciendo, seguir formándome, seguir aprendiendo de otros compañeros, expandir, si puede ser, Grupo Lex por muchas más partes de España, del mundo. Y luego, pues una meta más personal, pues es disfrutar del camino, que es ser abogado. Al final, cuando tú llevas muchos años ejerciendo, hay muchos abogados que están quemados, que ya no atienden igual a los clientes, que no se implican igual. Y yo no quiero que llegue un momento que me pase eso. Yo quiero seguir disfrutando del camino, seguir creciendo y, bueno, pues de aquí a 20 años seguir con la misma ilusión y la misma vocación que tuve desde el principio y que me llevó hasta eso. Bueno, que es muy bonito lo que has dicho, se nota que tienes mucha dedicación en lo tuyo, que de verdad quieres ayudar a las personas, porque un abogado es esa persona que te ayuda en momentos difíciles, momentos complicados que pasamos todos, ¿no? Como puede ser desde un proceso penal hasta algo que no es tan, bueno, que es difícil, ¿no? El hecho de integrarte en una sociedad, en un país como es la extranjería, el derecho de extranjería, pues te ayuda en momentos difíciles, es el que da la cara por ti, básicamente, ¿no? En cosas que tú no tienes tantas nociones. Pues me parece muy, muy bien, te espero que lo cumplas. Y pues ahora vamos con la última pregunta. Bueno, y los que nos siguen ya saben cuál es. Ya para terminar, ¿qué mensaje tienes para la generación Z? Bueno, pues yo creo que siempre se ha dicho que la generación Z es la generación más débil o más muñequitos de cristal, ¿no? Sí. Pero yo creo que no es así. Yo creo que esta generación tiene muchas herramientas, tiene muchas cosas que cambiar todavía. Entonces, bueno, yo les animaría a que utilizaran toda la información que tiene, todas las redes sociales, todo lo que esté a su disposición, sus estudios, todo. Que se impliquen, que lo hagan siempre con el corazón, con vocación y que bueno, que todo lo que quieran cumplir lo luchen y al final siempre cuando tú te implicas y te esfuerzas, siempre va a haber un resultado y va a ser el que tú quieras. Entonces yo creo que pues mi mensaje es que utilicen las redes para mejorar y cambiar las cosas que hay que cambiar, no para divagues, criticar a otras personas o cosas malas, sino precisamente pues para cambiar un poco el mundo, cambiar todas estas injusticias que hay
cambiar las formas en las que se gestionan las leyes, las formas en las que se gestiona pues las carreras, toda la orientación de las instituciones. No sé, creo que tienen mucho valor y muchas cosas para poder hacerlo. Y mi mensaje sobre todo es que nunca os comparéis, no os rindáis y sobre todo no dejéis nunca que nadie os diga que vuestros sueños son demasiado grandes. Pues nada, hasta aquí la entrevista. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy a gusto, muy tranquila y son dos chicos increíbles. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti por abrirnos las puertas de tu despacho, por darnos un poco de tu tiempo, ¿no? Que sabemos que estás muy ajetreada. Y nada, no sé si quieres decir tus redes sociales o de tu despacho, que hemos escuchado que se llama Grupolex, si quieres. Bueno, pues nada, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok y nuestra página web, que podéis acceder ahí y ver pues las ramas que llevamos y un poquito quién forma el equipo de Grupolex y ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias. Esperamos que te haya gustado, que les haya gustado a los espectadores y nada, pensaba que podemos terminar con un brindis.